Pues va a ser como si fuera la primera clase porque pues prácticamente no nos conocemos. Es principios de química, principios básicos de química. Son de criminología ustedes. Mi nombre es Jesús Ricardo Apodaca Parra. Comúnmente me dicen Ricardo. Un poquito sobre mí, pues soy bioingeniero, egresé en el 2019. Estuve como docente, bueno, como auxiliar docente en la universidad aproximadamente desde el 2017, el 2019, dando clases de química, bioquímica, laboratorios, investigaciones. También estuve como ingeniero biomédico en un hospital. También estuve en una planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos. Mi último empleo fue como técnico en Intuitive Surgical en una empresa biomédica. Y pues actualmente pues doy clases en Vizcaya, ¿no? En la carrera de nutrición y ahora con ustedes. Vamos a hablar un poquito sobre las reglas. Pues la puntualidad es muy importante. Yo considero que 5 minutos son suficientes, ¿no? Como para colocar un retardo. En caso de que lleguen 5 minutos después, lo que se va a hacer es pues, agregar a la persona al Zoom y al final de la clase pues le hacemos una preguntita, ¿no? Para ver si estuvo prestando atención o no. Si la contesta, pues ya le ponemos su retardo, ¿no? Eso es más que nada porque pues una cosa es entrar y otra es poner atención, ¿no? Pues también deben de estar participando, pues obviamente el respeto a la clase. No importa si se tienen apodos entre ustedes, siempre y cuando el compañero pues no se sienta agredido, ¿no? U ofendido. La cámara, y realmente yo no me fijo porque pues estoy presentando, ¿no? Pero el día del examen ahí sí les coloco que, bueno, sí les menciono que la enciendan, ¿no? Más que nada para irlos reconociendo. No sé cuándo vayamos a volver a presenciales y pues tengo que al menos identificarlos. En cuanto a los criterios de evaluación, esos son los que maneja la carta descriptiva. No sé si ustedes tengan alguna sugerencia al hacer un cambio en los porcentajes. ¿Qué les parece esos porcentajes? Quiero escucharlos. A mí se me hace bien. A ver. Acha es la jefa de grupo, ¿no? ¿No? Sí, ¿Usted qué opina sobre los criterios de evaluación? ¿Estos son los que estaban manejando al inicio del cuatri o eran distintos? pues creo que sí eran igual. Si quiere puedo hacer una encuesta entre mis compañeros y ver qué opinan los demás. Sí, ahorita la ventaja es que ya, pues, el primer parcial ya se los evaluó el docente anterior, entonces no tenemos problema en cuanto al tiempo, ¿no? Pero sí es importante, en cuanto los tengamos, pues hacérselos llegar a la coordinadora, ¿no? Para saber que estamos todos bajo la legalidad. Voy a también, inclusive, en la parte de portafolio de evidencia, vamos a hacer unas 2 prácticas de laboratorio. Hasta ahorita, pues, no tenemos ninguna instrucción de volver a presenciar, entonces voy a ver la manera en que esas prácticas de laboratorio se hagan con cosas que tienen en su casa, que no gasten. Lo que sí me interesa es que vean un poco la práctica, ¿no? Que le vean la utilidad ya en aplicación. Profe, disculpe, yo voy a No sé si entrar. ¿Ya les... pasa lista? Sí, al final de la... Bueno, ahorita cuando empecemos el siguiente link de la otra media hora, pues ya me comenta y le pongo la asistencia. Ok. Profe, tengo una pregunta sobre las prácticas. O Sí, sea, lo que dígame. dice de laboratorio. No vamos a poder, o sea, no podemos pedir el laboratorio para ir, aunque no estemos en presenciales, porque el parcial pasado lo hicimos con el profe de criminalística, de que pedimos el laboratorio con tiempo Ajá. para ir a hacer la práctica ahí. ¿No se puede? Sí, ajá. De hecho, sí me comentó la coordinadora, nada más que yo estoy viendo cuántos alumnos somos. Por ejemplo, somos 20 aproximadamente, ¿no? En un laboratorio de química, por regla, no se aceptan más de 10 personas. Entonces tendríamos que partir esa sesión en dos. La primera parte, un grupo, y la segunda parte, el otro grupo. No sé si estén de acuerdo en esa forma.
Sí, así lo hicimos con la profe de criminalística también. Ok, nada más que como regla, de una vez les digo, ¿no? Para que se vayan preparando. En un laboratorio de química tenemos que llevar bata, tenemos que llevar una red para el cabello. Nosotros lo llamamos cofia, ¿no? En aquel entonces. Zapato tiene que ser cerrado y de preferencia que no sea de tela. Obviamente yo no los quiero hacer gastar, ¿no? Por eso les digo que si ya tienen el material, pues, o sea, adelante, ¿no? O sea, no vamos a usar reactivos fuertes, vamos a hacer cosas sencillas, como si estuviéramos en casa, ¿no? Pero sí es importante que se vayan formando de una vez en cuanto a ¿cómo le llaman? Código de vestimenta, ¿no? Y aparte es por seguridad e higiene. Entonces, vayan viendo, ¿no? Los que ya tienen bata o alguna filipina, adelante, ¿no? Simplemente es para proteger nosotros nuestra ropa de algún agente químico, ¿no? ¿Alguna sugerencia? Profe, creo que mis compañeros queremos cambiar el examen a que valga 40 y que la evidencia también valga 40, que suba, pues. Ok, déjenme lo anoto. Pero si hacen tareas o no, ¿eh? Porque otros grupos, según así, también decían y no hacían nada. No, sí, sí hacemos Participación. tareas, somos responsables. ¿Qué tareas? Entonces, tareas en 40, ¿verdad? Y examen 40 también. A ver si ahorita que les diga el criterio, pero dicen lo mismo. En cuanto a los criterios de evaluación, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. Híjole, deja de ver. ¿Quién más quiere entrar? Bueno, ya que quité la pantalla, díganme quiénes entraron tarde. Más tarde, profe, me falló el internet. Apellidos de los que llegaron tarde. Félix Escobar. Félix Velázquez y quién más. Cárdenas Nadie más. López. Profe, Noemí, profe. A ver, uno a la vez, dígame. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Yo, profe, Guerrero. Listo. ¿Quién más? ¿Alguien iba a comentar algo? Carrillo Aguilera, profe, también. O si me puso asistencia. Sí, Carrillo ya tiene la asistencia. Deja de una vez. Entonces, evidencias 40 y examen 40. Hay algo con las tareas. Este es ese punto. Comúnmente, muchachos, a mí no me gusta dejar muchas tareas. Porque pues yo sé que no es mi única materia la que tienen, la que llevan, ¿no? Trato de dejarles una tarea por semana y les dejo, por ejemplo, si se las encargo ahora, les digo, me la entregan para el siguiente lunes o el siguiente martes. Es decir, les doy chance de una semana para entregarla. Obviamente, como les doy bastante tiempo, pues también les digo, si les digo que el lunes o el martes, nada más entrega lunes o martes, ¿no? Trato yo de que sea el día de la clase. Trato de que, ¿cómo se dice? Pues no quitarles mucho tiempo. Si se dan cuenta en bueno, en la carta descriptiva, por aquí lo debo de tener. Vamos a ver si vienen distribuidas las horas. Se supone que son 56 horas de la clase, o sea, las que vemos en clase en sesión conmigo, y son 56 horas que ustedes hacen en su casa, ¿no? Como actividades extracurriculares. Si nosotros aquí a la semana le dedicamos 3 horas a la clase, ustedes tienen que dedicarle en su casa 3 horas. Obviamente que yo no voy a estar controlando esas 3 horas que ustedes hagan en su casa.
y las tareas que les encargo son tareas sencillas, te lleva a lo mejor una hora a lo mucho en lo que te sientas y te pintas a hacerla, ¿no? Sí me gustaría, por ejemplo, que si no entienden algo de la clase, pues primeramente me pregunten a mí, ¿no? E igualmente, si no te quedas conforme o te saciases con lo que te comenté, pues te hagas apoyo del libro, ¿no? El libro ya se lo subí, inclusive. Igual yo también voy a estar subiendo videos, voy a estar subiendo ligas, para que a esas personas que a lo mejor no captan la información a través de escucharla, sino que son más de leer o de estar escribiendo, entonces que tengan pues ese acceso a la información, ¿no? Que cada quien vea también el estilo de aprendizaje que tiene, porque aquí yo en línea no puedo detectarlos el de cada uno, pues. Entonces sí me gustaría que tuvieran esa confianza de decirme, maestro, ¿sabe qué? Vamos muy rápido o no la estoy entendiendo o qué lectura me sugiere que haga, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. No, profe. La unidad uno y 2 y 3 ya la vieron, ¿no? ¿O en cuál unidad se quedan con el maestro? Nos quedamos en configuración electrónica, creo. A ver, deja checo. Lo último que miramos fue vectoriales. Configuración electrónica. Uy, yo pensé que llevan bien adelantados. Vectoriales, cuéntame eso. ¿Qué les dijo el maestro sobre los vectoriales? Unidad 1, Es la 2 y 3, ¿no? configuración Ya la vi. electrónica vectorial. Vamos a repasar un poquito lo que vieron, ¿no? Que me abrí pizarrón. Crear pizarra. Se me bloqueó. Compartir. Ahí ven el pizarrón. Sí, profe. Dice que se quedaron en configuración electrónica, ¿no? Sí, vectorial. Vectorial. ¿Qué me pueden decir acerca de eso? Es la ubicación en la que se encuentran los electrones. Muy bien. ¿Qué más nos pueden decir? Configuración electrónica, según yo. ¿Para qué nos sirve la configuración electrónica? Utilidades. ¿Para qué nos Para saber sirve? cuántos espacios nos quedan disponibles. Espacios de... Espacios Electrónica. en las órbitas que puedan pasar los electrones. En los orbitales, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más creen que para qué nos sirva? También dijeron que ubicar, ¿no? Los electrones. Determinar cuál es el electrón de valencia. Determinar. La E con el signo negativo es electrón, ¿ok? De valencia.
Determinar electrón diferencial, dices. Diferencial. Pues eso es suficiente, ¿no? Sí sabemos más o menos que tenemos nociones. Estos apuntes se los voy a estar pasando al terminar la sesión, ¿eh? Las presentaciones, esas de una vez les digo, no las paso, porque comúnmente son presentaciones que toman para otras clases y el estar escribiendo, pues ya me haría que tuviera un garabato, ¿no? Entonces me dicen si voy rápido, si quieren apuntar un concepto, ¿no? Por eso les comento que me gustaría mucho que pues participaran, ¿no? Que fuéramos entre todos haciendo su apunte general. ¿Sí les enseñaron cómo hacer la configuración electrónica? Sí. A ver, empezamos con 1S2. ¿Cuál sigue? 2S2. 2S2, ¿qué más? 2P6. 2P6. ¿De ahí qué sigue? 3S2. Muy bien, después. 3P6. Y de ahí así nos vamos, ¿no? ¿Qué les dijeron acerca de estos números grandes? Según yo, creo que era la órbita. Era el nivel de energía, ¿no? Relacionado con el orbital. En este caso 3, pues sería el tercer nivel, ¿no? La tercera órbita. ¿Qué les dijeron acerca de estos números chiquitos que están aquí arriba, esos exponentes? ¿Son los números de electrones? Número de electrones, muy bien. Por ejemplo, yo tengo el cloro. ¿Qué número necesito yo saber para hacer su configuración electrónica? Atómico. Muy bien, número atómico. ¿Cuál es el número atómico del cloro? 17. 17. ¿Alguien me quiere dictar la configuración electrónica del cloro? Será 1S2, 2S2, ahí llevo 4, ¿no? Sigue 2P6, ahí llevo 10. ¿Cuál seguía? 3S2. 3S2. Ahí llevamos 12, ¿no? Me faltan 5. ¿Cuál otro sigue? 3P6. 5. Sería 3P5, ¿no? Entonces, si yo hago aquí la suma de 2 más 2 más 6 más 2 más 5, me tiene que dar 17, ¿no? Ya hice la configuración electrónica. Ahora, ¿no les comentaron que si yo, por ejemplo, voy a cambiar de color, tomo los últimos dos que tengan el mismo nivel de energía, en este caso 3, ¿cuánto me va a dar la suma de 2 y 5? 7. 7. ¿Me pueden decir en qué grupo se encuentra en la tabla periódica el cloro? En el grupo P. No, y es que tenemos grupo 1A, 2A, 3A y así. ¿En qué grupo se encuentra? Tú tienes tu tabla periódica así. Si tú tomas columna por columna, te va a dar el grupo. Si te das renglón por renglón, te va a dar el periodo. ¿En qué grupo se encuentra el cloro? 7A. En grupo 7A, ¿no? De los ¿No es halógenos. igual a la suma de estos dos exponentes?
Sí. Ahora, ¿en qué periodo se encuentra el cloro? O sea, ¿en qué renglón? En el 3. Muy bien, en periodo 3. ¿No estamos aquí ubicados en el orbital 3? Sí. Nosotros con elaborar, muchachos, la configuración electrónica de un elemento, podemos obtener mucha información sobre este. Podemos saber qué grupo está, en qué periodo se encuentra, y como bien mencionado, también los electrones, ¿no? Cómo los teníamos distribuidos. En este caso, ahora vamos a hacerlo de la forma vectorial, ¿no? Profe, ¿puede darle poquito para atrás para anotarlo? Sí, de todas maneras, ¿se acuerdan que esas se las paso? Perdón, ¿hasta aquí tiene alguna duda? Listo, profe, gracias. Por el momento no. Suponiendo, tenemos 1s2, 2s2, teníamos 2p6, X, Sí. Y en Z. Teníamos 3s2 y 3p6, ¿no? En este caso en X, en Y y en Z. ¿Cómo vamos llenando aquí los vectores? Con flechas. Todos para arriba, todos para abajo, uno y Todos uno, para suma de arriba, se arriba. inicia siempre con el de arriba. Bueno, sí. Entonces, si son 17 electrones, yo me voy así. No. No. Primero a la derecha, profe. Corro, a ver. ¿Empiezo de acá? ¿O de dónde empiezo? Izquierda, derecha, iniciando primero en cada renglón hacia la derecha, hacia arriba, perdón. Empiezo aquí hacia arriba. Luego en el otro renglón hacia arriba. Y luego, Terminamos todos los renglones así me hacia voy con arriba. cada uno. En todos así me voy. Y ya luego otra vez en los renglones, al Profe, lado de las no, según flechitas. yo no es así. ¿Están seguros? No, profe, así no es. ¿Cómo es? A ver, compañera. Déjenme borro. ¿Cómo recuerda usted qué es? Es que yo mis trabajos, bueno, en el examen, primero lo inicié con ese hacia arriba Ajá. y lo ahí mismo, es que no me acuerdo cómo era, hacia abajo. Hacia abajo, ok. Y al siguiente así me voy también. Y así me iba hasta los 17. Lo iba contando. No es por grupos, profe. O sea, como Sí, no. hay dos dedos, es hacia arriba y luego abajo, abajo. Lo que el compañero había dicho al inicio, tiene razón, irnos primero hacia arriba. Pero vamos a clasificarlos o vamos a separarlos, es decir, todas estas configuraciones electrónicas. Cuando yo ya coloqué la posición hacia arriba en este orbital, tengo que yo colocar todavía otro electrón, pero hacia abajo, para poder llenar ese orbital, porque aquí nada más caben 2 electrones. En este caso del segundo nivel es lo mismo. Empezamos uno para arriba y si todavía hay otro disponible, uno para abajo. Cuando llegamos aquí en X, Y, Z, en los orbitales P, ahí sí me voy todos para arriba. Si me sobran electrones, voy llenando para abajo. Aquí llevo 2, 2, 4, 6, 10, 12, faltan 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5.
Es de la cloro. ¿Qué pasaba cuando teníamos nosotros uno aquí incompleto? ¿No les hablaron sobre la propiedad paramagnética? No. Y ya, según yo sí era diamagnético. Déjalo, busco otra vez. Sí, diamagnético. Nosotros, bueno, los elementos siempre tienden a estar, pues en un equilibrio, ¿no? Es decir, que no exista fuerzas de repulsión entre ellos. Entonces, una propiedad de los elementos, pues es con base a su distribución electrónica, ¿no? En este caso, cómo están esos electrones distribuidos en todos sus orbitales. En el caso cuando hablamos nosotros que tenemos un electrón, que está desapareado, pues va a tener una propiedad, una característica, ¿no? ¿A qué se deriva eso? Si yo, por ejemplo, tomo esta flecha como una fuerza, y yo coloco en sentido opuesto, vamos a llamar esta fuerza 1 y fuerza 2. Si la fuerza 1 es igual a la fuerza 2, ¿creen que existe algún movimiento? Es decir, si tú empujas un mueble, tú esperas moverlo, ¿no? Si aplicas una fuerza lo suficientemente grande, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de los electrones que van de un sentido, que me regreso para acá, el hablar que uno va para arriba y uno va para abajo, estamos hablando que se están equilibrando, ¿no? Las fuerzas. Estamos hablando de fuerzas de campos eléctricos, ¿no? Y a su vez campos magnéticos. Cuando hay un electrón desapareado, es decir, que no exista otro que se mueva en sentido contrario de él, pues hablamos de una propiedad ya magnética o paramagnética. En este caso, ¿ustedes considerarían que tuviera propiedad magnética o no? Si tuviéramos un electrón desapareado, ¿considerarían que estuviera equilibrado? No. No, porque le falta uno. Le falta uno, ¿no? Entonces, para aquellos materiales en donde su configuración electrónica le haga falta un electrón, vamos a ver que es un material que tiene una propiedad magnética. Aquellos que están completamente llenos, pues hablamos que son materiales que no tienen una propiedad magnética, ¿no? Eso lo vamos a ver más a detalle cuando veamos materiales semiconductores, creo que así maneja parte del temario, ¿no? Veamos. Si tenemos el hierro, ¿qué número atómico tiene el hierro? 26. Muy bien, entonces, ¿quién quiere hacer la configuración electrónica? ¿Quién me la dicta? Yo, profe. Adelante. Es 1s2, 2s2, Ujú. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d10. Entonces nos da 10, 20, 30. Aquí el número está mal. 10, 12, 18, 20, aquí sería D6, ¿no?
Si estamos todos en la misma órbita. 2 y 2 son 4 y 6 son 10. Sí, está bien. 12, 18, 20, 26. Ahí está. Ahora se dan cuenta que aquí tenemos diferentes números, ¿no? O sea, 4 y 3. No es el mismo nivel de energía. Estamos todos en el mismo. Como ese está incompleto, vamos a tomar uno anterior. En este caso es el 4. ¿Alguien me puede decir en qué periodo se encuentra el hierro? En el 4. Muy bien. Ahora, ¿en qué grupo lo encuentro yo el hierro? El 8. 2 y 6, 8, ¿no? Ahora veamos. El hierro, pues todos sabemos que es un material, ¿no? Que tiene una cierta propiedad como de imán. Hagamos ahora la forma de los vectores. ¿Quién quiere hacerlo? Uno para arriba y uno para abajo. Uno para arriba y uno para abajo. Sigue 2p6. Para arriba, para arriba. Sigue 3s2. Sigue 3p6. Para arriba, para arriba. Para abajo. Sigue 4s2. ¿Y cómo era el D? Así, ¿no? Entonces vamos uno para arriba. Aquí tengo 5, ¿me hace falta cuántos? Uno. Uno más hacia abajo. Uno para abajo. ¿Cuántos electrones tengo yo aquí desapareados? 4. Tengo 4. ¿Consideran ustedes que tenga alguna propiedad de imán o no? ¿O está equilibrado? Sí, porque tiene electrones. No tiene quien los equilibre, ¿no? Es decir, que va a haber una fuerza resultante a favor del sentido, ¿no? De todos ellos. Todos estos detalles, ¿en dónde lo podemos ver nosotros? Podemos verlo, si no mal recuerdo, cromatografía. Podemos verlo en espectrofotometría, en donde se hacen excitar esos átomos, sobre todo en espectrofotometría, ¿no? Déjame poner aquí de absorción atómica, en donde esos spin, le llamamos spin a estos electrones, se excitan de tal manera que puedan ser monitoreados o sensados por medio de sensores, ¿no? O en este caso de equipos, para poder determinar su concentración o su presencia en ciertas muestras, ¿no? En el caso de ustedes de criminología, pues obviamente no van a ser químicos, pero sí es importante que, por ejemplo, suponiendo, a ver, esto me va a gustar preguntar. Déjenme ver quiénes están. Se encuentra despierto Kevin. No está Kevin, Kevin Fe. Aquí estoy, profe. Suponiendo, van en el segundo cuatro, ¿no? Pero vamos a ir pensando. Suponiendo que usted tiene que analizar un caso en donde un proyectil, ¿no? Alegan que hubo un disparo.
y pues dice, ¿saben qué? No encontramos nosotros evidencia, no encontramos el casquillo, y decimos, no, pues aquí va al laboratorio, ¿no? Las pruebas. Llevan ropa, ¿no? Llevan ese tejido de piel, ¿no? Pues obviamente que sabemos que el casquillo de la bala, pues está hecho de algún metal, ¿no? Y te dicen a ti, pues ¿sabe qué? Hicimos la prueba de espectrofotometría y de colorimetría, ¿no? Y no salió nada, no se observó nada, dicen que la gráfica no nada, ¿no? Tú, como inexperto en química, digo inexperto en química porque pues no estudiaste química, ¿cómo te prepararíamos nosotros para que tú pudieras cuestionar que hubo alguna negligencia? Suponiendo que en el cuerpo del difunto, del muerto, está el orificio, ¿no? O sea, ahí está, de que entró la bala y salió en dónde, pues quién sabe dónde, ¿no? Quedó la bala. ¿Tú qué cuestionarías o con lo poco que sabes de química, qué dirías, ¿no? ¿Cómo cuestionarías tú si hicieron o no hicieron bien la prueba? ¿Qué dirías tú? Mm, no, pues no sé, profe, buscaría, no sé, a ver. Sí, nomás quedó dijo el casco de la bala, ¿no? No lo Entonces encontraron. buscaría. Quedó el hoyo, el orificio, pero la bala no la encontraron. Y ocupas a fuerzas decir, es que lo mataron por un balazo. Miraría, o sea, me preguntaría si el orificio tendría la medida la misma medida de alguna tipo de arma, pues. Cuestionar, ¿no? Sí, Dimensiones sí, miraría las medidas, pues, de la bala y y si hay formas. tipo de pistola que le quepan estas balas, pues. Muy bien. ¿Qué otra cosa se te viene así a la mente? Mm, si se encuentra pólvora también. Pólvora, muy bien. ¿Alguien sabe de qué está hecha la pólvora? No sé si tiene algo que ver, pero a mí me tocó explorar sobre el plomo. Sobre plomo, es un metal, ¿no? Decimos pólvora. Y podemos decir de qué está hecha, ¿no? Tú nunca cuestionarías cómo hicieron no cuestionarías cómo hicieron la prueba de laboratorio. Sí, también. Suponiendo, ¿no? Yo no soy criminólogo ni mucho menos sé qué procedimiento legal hacen, ¿no? Pero yo me imagino que hacen reacciones redox o bien de precipitación también. ¿Qué se espera con esto obtener? Analito, ¿no? Así le llamamos en la química, analito. En este caso, ¿qué tenemos? Pues a lo mejor hierro, a lo mejor vamos a tener algún otro que metal, ¿no? Nosotros preguntamos, ¿cómo lo hicieron? Tú como criminólogo, ¿no? Porque tú tienes que investigar cómo sucedieron los hechos. Así, pues agarramos una muestra, la limpiamos o la desecamos, pasamos por reacciones de precipitación o redox, inclusive hicimos calcificación, etc., ¿no? Porque tú tendrías, por ejemplo, que hablar en términos de química básica. Porque ahorita pues ya tenemos que dudar de todo, ¿no? ¿Qué pasó con el caso de esa muchacha que falleció, ¿no? Que la autopsia y todo el desastre, ¿no? Tú como criminólogo, o ustedes como criminólogos, a lo mejor no van a ser expertos en la materia de química, pero sí tienen que tener algunas nociones básicas en las que ustedes pueden poner en duda el procedimiento que se llevó a cabo desde un laboratorio. En este caso, de uno de criminalística, pues a lo mejor no vas a saber a detalle
el procedimiento que se usa para determinar ese analito, pero sí te dan a ti, por ejemplo, los resultados, o sabes tú que es una colorimetría o una espectrofotometría, vas a entender más o menos de qué andamos hablando. En este caso, una colorimetría, yo aquí tengo una muestra, hago pasar una luz y dependiendo el analito que tenga yo aquí, o sea, del elemento que tenga yo aquí, va a haber un color. Y ese color también va a tener una intensidad que va a ser de acuerdo a la concentración del analito. En este caso, retomando la parte aquí de la configuración electrónica, acá. Yo tengo que poner en duda que el procedimiento para obtener la muestra, en este caso de hierro, yo no perdí muestra, o en este caso de mi analito hierro, por un descuido del técnico. Por ejemplo, si yo sé que el elemento tiene una propiedad magnética, tú pudieras decirle, a ver, demuéstrame de dónde a dónde te llevaste la muestra o en dónde tú lo almacenaste. Porque aparte que los polvos son muy volátiles, si yo, por ejemplo, tuviera en una muestra de tejido, vamos a hablar de la realidad, yo no voy a tener 2 gramos de hierro, ¿verdad? Yo voy a estar hablando de miligramos o inclusive de microgramos. Si yo someto un polvo muy fino, inclusive si le paso yo una hoja o una bola de unicel, pues obviamente que ese polvo fino se va a adherir, ¿no? Se va a adherir a la superficie por esa propiedad magnética. Todos esos detallitos, aunque ahorita se miren muy tontos o muy simples, los tienen que tomar en cuenta, o lo tenemos que tomar en cuenta hasta para dudarlo en un proceso legal. Porque todo eso puede ser la diferencia entre, lo voy a colocar aquí, entre una persona culpable o inocente. En este caso que hablamos de propiedades magnéticas, ¿no? Eso pudiera ser algún caso. ¿Hasta aquí tiene alguna duda? ¿Qué era analito, profe? Analito, voy a poner aquí. Es una muestra o reactivo químico de interés. Analito es un término que se utiliza mucho en la química analítica. Es la muestra o el reactivo químico que tú vas a estar estudiando, ¿no? Que vas a estar valorando. ¿Qué más vieron en su clase durante el periodo del otro maestro? ¿Vieron las propiedades periódicas de los elementos? No, A ver si lo tienen que ver o no. Déjenme checo. No, no la vieron. Ah, no, sí, dice propiedades en la unidad 2. Nomenclatura sí vieron, ¿no? tampoco. ¿No vieron nomenclatura? ¿Sí? Sí, vimos Vimos propiedades periódicas, profe. ¿Mande? Que sí Vimos la vimos tabla. propiedades periódicas. Sí la vieron. Pero fue También la vieron la tabla historia del la modelo del átomo. o algo así. Era una tabla diferente. En las propiedades periódicas, hablamos del radioatómico, hablamos también de electronegatividad, afinidad electrónica,
Y también vemos carácter metálico. También vemos potencial de ionización. A la energía de ionización, ¿no? ¿Qué era la energía de ionización? Según yo, creo que es la energía necesaria para quitar un electrón a un átomo Un átomo estable, ¿no? convertido en un platino. Muy bien. ¿Qué es la afinidad electrónica? ¿Alguien se acuerda? Se basa en la medición de la energía liberada por un átomo. Aquí la afinidad electrónica es lo opuesto de la energía de ionización. Es qué tan bueno eres tú para retener esos electrones, ¿no? De valencia. ¿Se acuerdan qué es un electrón de valencia? ¿No se acuerdan cuáles son? Son los que se encuentran en la última capa u órbita. Así es, son aquellos átomos que se encuentran en la última capa, ¿no? En el caso del cloro, ¿a qué grupo pertenecía? ¿Se acuerdan? Al 7, ¿no? Habíamos visto, me voy a regresar para acá. Habíamos dicho que como es el mismo nivel de energía, en este caso de acá, pues tenían sus 7 electrones, ¿no? Aquí. Voy para acá. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí el núcleo, ¿no? Del cloro. En el periodo 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habíamos visto que le faltaba un electrón, ¿no? Para que estuviera equilibrado, ¿no? O que no tuviera ninguna propiedad de imán. ¿Es más fácil para él recibir un electrón o es más fácil él dar sus 7 electrones? Que reciba, ¿no? Es más fácil, voy a poner por acá, más fácil recibir, ¿no? Voy a poner un electrón. Si yo lo que el átomo de cloro es neutro, teniendo sus 7 electrones de valencia, si yo le agrego un electrón más, ¿qué pudiéramos decir? Si yo le agrego aquí uno más y él ya tenía una carga eléctrica neutra, ¿qué pasaría con ese cloro? Se forma ya un cloruro, ¿no? Es decir, ese electrón extra que yo agregué, aquí lo veo su signo en su carga eléctrica, una carga negativa, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del átomo de hidrógeno, ¿cuál es su número atómico? Es de 1, ¿no? Tenemos esto. Tenemos aquí su núcleo y aquí su electrón. Si yo le desprendo ese electrón al núcleo de hidrógeno, que tiene una carga neutra, es decir, yo acá tengo el electrón, ¿qué esperaría que estuviera el átomo de hidrógeno? Una carga positiva, ¿no? Porque yo le estoy quitando su única carga negativa, entonces yo le estoy contribuyendo a que se haga más positivo, ¿no? Porque es importante eso. Profe, Mande. no entendí. Sí, por ejemplo, en el átomo del cloro, del hidrógeno que está aquí,
tienes un único electrón. Lo voy a dibujar de otro color. Tiene su electrón, ¿no? Que tiene una carga negativa, ¿no? Los electrones son de carga negativa. Si yo le desprendo esa carga negativa, pues, es decir, este electrón que tengo yo acá, ¿qué es lo que me queda aquí en el núcleo? Me quedan protones y neutrones, ¿no? Los neutrones no aportan ninguna carga. Entonces me quedan los protones. ¿Qué le confiere al átomo de hidrógeno cuando perdió ese electrón? Pues le confiere una carga positiva. En este caso, hablamos de una carga positiva y decimos qué número es con base al número de electrones que perdió. En este caso, como perdió un solo electrón, pues la carga positiva del hidrógeno es de 1. Caso contrario con el átomo de cloro. Aquí nosotros le agregamos una carga negativa a un átomo neutro, entonces formamos un átomo con una carga negativa, es decir, un ion, ¿no? Si lo vemos nosotros en reacciones, por ejemplo, para que pasen de esos reactivos a productos tienen que pasar lo siguiente. Tienen que perder electrones el hidrógeno, además el cloro, pues lo vemos así, ¿no? Aquí el hidrógeno pierde electrones, ¿no? Son los que tengo yo aquí. ¿Qué pasa con esos electrones? Pasa lo siguiente. Tengo yo aquí los 2 protones. Voy a tener también, estos 2 van a reaccionar. Es decir, el cloro que tengo neutro, le voy a agregar los 2 electrones que soltó el protón y me va a formar 2 moléculas, digo, 2 átomos de cloro, ¿no? Con una carga negativa. Es decir, 2 iones cloruro. Entonces, ahora sí, esos pueden reaccionar para formar el ácido clorhídrico. ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues bueno, la propiedad periódica, al hablar de afinidad electrónica o bien de la energía de ionización, es para nosotros poder hablar o predecir que estas reacciones que están aquí ocurriendo, que estos átomos puedan ceder esos electrones. Aquí el hidrógeno cedió, o más bien donó sus electrones. En este caso, el punto de importancia aquí es la energía de ionización. En el caso del cloro, que aceptó los electrones, hablamos de la afinidad electrónica. Estamos viendo en aplicación los 2 términos, ¿no? Es decir, qué tan bueno fue el hidrógeno para poder prestar estos electrones o regalarlos por completo, y qué tan bueno fue el cloro para recibirlos. Se nos va a cerrar esta sesión en 2 minutos. Bueno, ahorita todavía tenemos tiempo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Eso solo es un repaso, muchachos. ¿Alguien alguna duda? ¿O les quedó claro? ¿Los confundí? Profe, yo no entendí nada, la verdad. Yo tampoco. Ok, vamos a hablar de otro ejemplo. Voy para acá. Bueno, vamos a la siguiente liga para que no se nos cierre. Mande. Entonces la afinidad electrónica es el cambio de electrones.
La afinidad electrónica es qué tan bueno eres para recibir los electrones. Vamos a la siguiente liga y ahí seguimos. No me fijé cuántos éramos en la sesión anterior. Listo, ahora sí. Vean, les comentaba antes de cerrar, la afinidad electrónica es qué tan bueno eres tú para recibir los electrones. Y la energía de ionización es qué tan bueno eres para soltar los electrones. ¿De qué electrones estamos hablando? Pues los que se encuentran en la última capa de valencia, ¿no? ¿Puede Siempre, repetirlo, profe? ajá, la energía de ionización es la tendencia para poder liberar o soltar electrones. Y la afinidad electrónica es qué tan bueno o la tendencia que tienes para recibir los electrones. Gracias. Algo les estaba diciendo desde que... Algo les iba a decir, se me fue el rollo. Siempre en la química, siempre se busca que los átomos sean neutros, ¿no? Que estén en una forma estable, que no estén reaccionando. ¿Qué es lo que predice las reacciones de un elemento o de un compuesto? Siempre van a ser los electrones de valencia. Nos indican las reactividades o bien, se me fue, sus propiedades físico-químicas. Siempre los electrones de valencia, muchachos, son los que van a estar formando los enlaces. Y pues son los que van a estar interactuando con otros átomos o moléculas para llevar a cabo las reacciones químicas. Otro ejemplo, tenemos el oxígeno, el hidrógeno. Son dos, son dos, son dos. Aquí ya está balanceado, ¿no? Hablamos sobre la afinidad electrónica de la energía de ionización, ¿no? Y cómo la pérdida o ganancia de electrones nos daban una carga positiva o negativa. En este caso, el hidrógeno, para poder reaccionar con el oxígeno molecular, pasa lo siguiente, ¿no? Primero se disocia. Es decir, vamos a tener aquí, no son dos, son cuatro. Vamos a tener cuatro átomos de hidrógeno y vamos a tener dos de oxígeno, ¿no? Para que estos puedan reaccionar, pues hablaríamos de esto, ¿no? El oxígeno está el hidrógeno va a estar protonado y va a perder 4 electrones, ¿no? Para que este hidrógeno que está aquí con carga positiva reaccione con el oxígeno que tengo acá neutro, ¿qué es lo que tiene que pasar? Estos electrones se van a ser añadidos aquí. ¿De qué manera? Pues de la siguiente, ¿no? Voy a seguir teniendo yo dos átomos de oxígeno, pero una carga negativa, ¿no? Es decir, 2 electrones de los 4 que tengo yo aquí por cada átomo de oxígeno. Entonces sí,
los niños con los niños y las niñas con las niñas. Entonces vamos a tener 2 moléculas de agua. ¿Y qué carga eléctrica va a tener? Pues va a ser neutra, ¿no? Porque yo aquí tenía 4 cargas positivas, es decir, 4 positivas, y 2 por 2 son menos 4. Esto es igual a 0, ¿no? Es decir, estamos hablando de moléculas neutras. ¿Alguna duda? Lo que estamos hablando aquí, compañero, es que, por ejemplo, en este caso el átomo de hidrógeno tiene una tendencia a soltar estos electrones. En este caso de una reacción balanceada, son 4 electrones los que está desprendiendo. Aquí estamos hablando de una energía de ionización, o sea, su tendencia para liberar esos electrones. Porque es importante que los libere para que él tenga su carga positiva o bien sea más reactivo, ¿no? Después, ¿qué sigue? Esos electrones tienen que ir a algún lugar. Suponiendo que nada más exista oxígeno en ese ambiente, pues se le van a agregar al átomo de oxígeno. Vamos a verlo aquí así. Yo aquí tengo el oxígeno. Y tengo el hidrógeno. Tengo su núcleo. Y tengo su electrón. En el caso del oxígeno, tengo su núcleo. ¿Y él cuántos electrones de valencia tenía? Bueno, él tenía 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, 1s2, 2s2 y 2p. ¿Cuál es el número atómico del oxígeno? Es 8, ok. 8. 2p4, ¿no? Entonces, en su último orbital, él va a tener 6 electrones. Aquí ya están de cada uno, ¿no? Si yo este electrón lo arranco del núcleo del hidrógeno, a algún lado tiene que ir, ¿no? ¿A dónde se va a ir? En este caso, pues se va a ir a la toma de oxígeno. Es decir, aquí se encuentra, ¿no? Ese electrón. Es decir, que ahora yo tengo esto. Tengo el hidrógeno y tengo el oxígeno. Voy a poner otro color. Con su núcleo. Y además el oxígeno, pues ya obtuvo otro electrón, ¿no? 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto le hace falta el oxígeno para poder completar los 8 electrones que tiene que tener en su última órbita? 1. Le hace falta 1, ¿no? ¿De dónde va a provenir? Pues de otro átomo de hidrógeno, que también pues tiene un electrón ahí disponible y que se va a desprender de él. ¿Qué va a ocasionar? Pues que ya el oxígeno aquí tenga sus 8 electrones, ¿no? Aquí viene eso. Pues habíamos hablado que la energía de ionización es aquella energía que requiero yo para poder desprender ese electrón y que la afinidad electrónica es aquella energía que requiero yo, que tan bueno soy yo para captar electrones. Esa era la forma más ambigua de tratar de entender las reacciones químicas, ¿no? A partir de esos electrones. Obviamente que era mucho garabato, ¿no? Si se dan cuenta, estamos haciendo mucho garabato.
¿Qué es lo que siguió entonces? ¿Cómo podíamos hacerlo de una forma más limpia o más comprensiva? Pues de la siguiente forma. Ahí ves la pantalla, ¿no? Sí. Vamos a hablar sobre las fuerzas interatómicas e intermoleculares. Lo que hicimos ahorita es un repaso, un poco de lo que vieron, porque es fundamental para poder entrar a esta unidad. Habíamos hablado del término de la valencia, ¿no? Habíamos hablado sobre los electrones de valencia. ¿Alguien se acuerda que habíamos hablado sobre eso? Que son los electrones que se encuentran en en la última órbita. Así es. Son aquellos electrones que se encuentran en su último nivel de energía, ¿no? Porque esa órbita es un nivel de energía. Una forma también, pues, más limpia de mencionar, en vez de decir electrones de valencia, pues hablamos de la valencia como tal, ¿no? Como aquel número que sabemos que son sus electrones que posee el átomo para poder llevar a cabo reacciones químicas, ¿no? O poder interactuar con otros elementos. Y de ahí le sigue algo todavía más actualizado, ¿no? El número de oxidación. Es decir, el número de oxidación, muchachos, va a ser el número de cargas que provienen, por ejemplo, aquí está. Al hablar de transferencia de electrones, quiere decir o es sinónimo de que estamos cargando negativamente al átomo o molécula. Conforme más electrones yo le voy dando a otro átomo o molécula, yo lo estoy haciendo más negativo. Si yo le estoy quitando esos electrones, es decir, en vez de transferir, voy a decir robar, lo que estoy haciendo yo es descargar o cargar negativamente, digo, cargar positivamente al átomo o molécula. Entonces, entre que en vez de hablar yo en términos de electrones, yo puedo hablar en términos de la carga eléctrica, que es sinónimo de la transferencia o captación de electrones. Y eso es el número de oxidación. Es hablar sobre esa transferencia, ¿no? Si van para un lado o se reciben del otro lado. ¿Quieren anotar esos conceptos? Sí, profe, lo estoy anotando. Ok. Me dicen si voy muy rápido. Mande. Con lo que le pregunté lo anterior, o sea, entendía más de manera como me explicó, Ajá. pero no lo había entendido con letras y números como me había dicho, y ya pasamos a esto. En resumen, si captó la información o no la captó. O sea, sí, ya Ajá. entendía que en la última órbita pues el máximo pueden ser 8 y por eso se ocupaban los de hidrógeno porque Ah, sí. Siempre buscamos que sea neutro. Me no lo vi. entendí. Antes de eso que lo había hecho como con letras y números, no lo había entendido con la explicación. Y esa era mi pregunta. Ah, ok. Sí, es que es muy difícil, como la química es difícil de enseñarla en pizarrón. Es más de enseñar en laboratorio o con modelos moleculares. ¿Ya lo notaron?
después lo que explicó, porque le digo, ¿lo va a volver a explicar o ya no? No, esta parte ya no, si no les quedó claro, pues lo vuelvo a explicar. Aquí les estoy O comentando sea, que, lo de los conceptos, no, pero lo de mi otra duda. si tienen la duda, lo vuelvo a explicar, no hay problema. Nomás díganme si no. Sí, esa es mi duda. Sí entendí más, o como que me da mejor idea, pero mi duda me era como, no entendí la explicación que hizo con números y letras, y es lo que me preguntan. Ok, ahí voy para atrás. ¿Puedo quitar la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Voy para acá. A ver, ¿cómo lo explico? Si yo, por ejemplo, si tú tienes 6 pesos, ¿no? Y entre yo, a ver, yo tengo 1 peso. Y Citlali también tiene otro peso, ¿no? Tú dices, oye, si yo ocupo completar pues, 8 pesos, ¿no? Pues para acá, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, compañero? A ver, Es Ferla. Perla, ¿verdad? Tú tienes 6 pesos. Citlali tiene 1 peso. Y yo aquí tengo otro peso, ¿no? Esos pesos son los electrones. Para los que están todavía perdidos, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Que tú me des tus 6 pesos y Citlali su peso? ¿O que entre Citlali y yo tenemos el peso que cada quien tiene? Para completar. El peso para completar los 8. Eso es, no, porque le digo, lo que no entiendo era, creo que 2 diapositivas antes de presentación, como no lo explico con eso. Ok. No me entiendo, claro. Sí, ok, ya. Voy a volverlo a dibujar acá. Tú dices que no entendiste esto, ¿no? Teníamos los 4 hidrógenos. Y los 2 de oxígeno, ¿no? Y formaban las 2 moléculas de agua. Dices, ¿de dónde proviene, no? ¿De dónde es? Aquí, ¿qué carga eléctrica tiene el hidrógeno? No tiene ninguna, ¿no? Es decir, él está de forma estable. Al hablar de forma estable, hablamos de una forma no reactante. Es decir, que no reacciona. ¿Cómo tengo que hacer yo que reaccione? Pues agregándole una carga eléctrica, ¿no? ¿Cómo sucede eso? Pues de esta forma. Voy a tener los mismos 4 átomos de hidrógeno. Va a pasar una reacción X que me va a producir esos mismos 4 átomos de hidrógeno con una carga positiva. ¿Por qué una carga positiva? Sabemos que el átomo de hidrógeno tiene un electrón, ¿no? Para que él tenga una carga positiva, ese electrón yo lo tengo que desprender. De esta forma, ¿no? Que ya es positivo. Como yo aquí tengo 4 átomos de hidrógeno, pues eso es obvio que por cada uno voy a tener un electrón. Entonces aquí yo tengo mi ecuación balanceada, ¿no? Es decir, yo le quité cargas negativas a cada átomo de hidrógeno para poder producir un hidrógeno reactivo. Este que tengo yo aquí. Y lo mismo pasa con el oxígeno. Voy para acá. Tenemos los 4 electrones, ¿no? Mande. ¿Me recuerdas cuando el 4 al lado de la A? ¿Qué representaba? El 4 este es el número de átomos. O también se le llama coeficiente estequiométrico. Ok, ya con eso. Entonces esos electrones a un lado se tienen que ir, ¿no? No se van a desaparecer, porque ya estaríamos rompiendo las leyes de la termodinámica. ¿A dónde se van a ir?
¿Qué tengo yo disponible ahí? El oxígeno, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo yo voy a hacer que ese oxígeno sea reactivo? Pues de la siguiente forma. Yo aquí tengo el oxígeno, tengo su núcleo. ¿En qué periodo se encuentra el oxígeno? En el 2. Entonces teníamos 6 electrones de valencia, ¿no? Cuando hicimos la configuración electrónica. Quiere decir que ese oxígeno puede recibir hasta 2 electrones, ¿no? Para poder completar sus 8. Si te das cuenta, yo aquí tengo dos átomos de oxígeno y tengo 4 electrones. Es decir, que yo puedo formar esto, ¿no? ¿De dónde proviene esto? ¿O qué me quiere decir esto? Ese 2 me quiere decir que yo tengo 2 átomos de oxígeno reactivo, ¿no? Ese -2 significa que el oxígeno aceptó 2 electrones disponibles en la reacción. ¿De dónde provenían esos 2 electrones? Pues de los hidrógenos, ¿no? Que tenemos acá. Es decir, 2 hidrógenos aportaron esos 2 electrones, en total los 2, para que este oxígeno pudiera completar sus 8, dándole a él una... Solo aceptó 2. Por cada átomo de hidrógeno, de oxígeno. Acuérdate que en este caso son 2 átomos de oxígeno, entonces 2 por 2 son 4. Sí, o sea, sí. O sea, agarró cada oxígeno 2 de... 2 de los 4 electrones. Y como eran 2 átomos de oxígeno, pues el otro también se llevó los otros 2 restantes, ¿no? Y como hablábamos que el oxígeno que teníamos aquí tenía una carga 0 o nula, al yo agregarle carga negativa, pues él obtuvo su carga negativa, ¿no? La que tenemos aquí. ¿Está nula, profe? Siempre en los reactivos es nula. Siempre en los reactivos es nula, o se maneja como 0, ¿no? Y cuando formamos moléculas, muchachos, por ejemplo, vamos a seguir con este mismo ejemplo, ¿no? Yo tengo mis 4 átomos de hidrógeno positivos y mis 2 átomos de hidrógeno de oxígeno negativos, ¿verdad? Como ambos son muy reactivos, mande. Es que sí, me perdí un poquito, profe, nada más. Ajá. Nada más. Cuando leyó los 2 electrónicos de los 2 al oxígeno, Ajá. a los 2 átomos de oxígeno, ahí estoy bien, simplemente de que no me quedó muy claro de por qué se los da. Se los da porque en una reacción química hay transferencia de electrones. Es decir, ¿qué es lo que se busca con esa transferencia de electrones? Es de que los átomos se completen su último orbital. Por ejemplo, me voy a regresar tantito para acá. Se busca que esos espacios en blanco, esos que están aquí, sean llenados, ¿no? Para poder formar nosotros moléculas estables o átomos estables. Por eso es que hay una transferencia de electrones en todas las reacciones químicas. Es para poder llevar a cabo una estabilidad entre esos átomos que están interactuando o moléculas. Es por eso que, aparte de hacer la transferencia para dar una carga neutra entre las moléculas que se forman, también sirve para que se formen productos reactivos, ¿no? En este caso, este oxígeno así sin ninguna carga, digo, este hidrógeno sin carga, pues este oxígeno sin carga, pues muy difícilmente pudieran reaccionar, ¿no? Tendría que pasar
una diferencia o una transferencia de electrones, en este caso, esta, para poder formar nosotros aquí átomos que pudieran tener una reactividad alta. Es por eso que es importante poder formar otros reactivos, vaya, que sean reactivos, ¿no? O sea, que pudieran reaccionar. Para o su estado de oxidación, que eso es lo que vamos a ver la siguiente clase, ¿no? En este caso, teníamos estos productos, ¿no? Aquí este hidrógeno se dio sus 4 electrones y el oxígeno los captó, ¿no? Entonces ya formamos dos reactivos con una carga eléctrica, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Pues este positivo va a traer este negativo. ¿De qué manera? Yo aquí tengo el hidrógeno, aquí tengo yo el oxígeno y aquí tengo otro hidrógeno, ¿no? Entonces estas cargas eléctricas que se generaron aquí, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, tú cuando frotas un globo en tu cabello? Sobre todo en las chicas, ¿no? El cabello largo, lo cargas tú eléctricamente y queda adherido, ¿no? En el globo. O sea, hay una estática. Al fin de cuentas, esta estática en la química es una fuerza electrostática, se le llama. Fuerza electrostática. Entonces, esa carga positiva. Mande. Antes de que continúe, a ver si entendí. Entonces, haciendo la configuración electrónica vectorial del oxígeno, me van a faltar 2 electrones. Eso nos, y como tenemos 2 átomos de oxígeno, ocupamos 4 electrones que nos va a dar el hidrógeno, 2 para cada uno. Ajá. ¿Sí? Así es. Entonces, al momento de que cuando se hace la... ¿Cómo se dice? La transferencia de electrones. Ajá. Ok, la energía de ionización y la afinidad electrónica. No, sí, la transferencia. Entonces, entonces en la parte de donde las letras, profe, antes de que cambie, así que ¿Otra más? sí, creo que sí. ¿Otra? Otra donde salen las letras. Eso. Entonces, lo que se refería ahí, que ese es mi duda, porque no me quedó muy claro eso nada más. Todo lo demás sí entiendo el concepto, por qué, o cómo hacer una idea de casi sin luego entenderlo. Solo que eso no. Entonces, se juntan estos dos y es el pH de 2 de hidrógeno más 2 átomos de oxígeno. Se pasa y eso se hace positivos porque los electrones pasan energía negativa. Ajá. Y cuando dan se convierten en positivas porque eso no me deja claro por qué. Se generan positivas porque acuérdate que estamos partiendo de un átomo aquí que no tiene ninguna carga, ni positiva ni negativa. Si tú estás perdiendo carga negativa, te estás haciendo más positivo. ¿Por qué? Porque no hay quien esté contrarrestando esa positividad. Es decir, que tú lo negativo que estuviste cediendo o regalando, te está haciendo a ti que te hagas más positivo. Porque no existe tu contraparte que te esté equilibrando. Es decir, que ya no estás tú de una forma neutra o una forma estable. Es por eso que el hidrógeno se hace positivo, porque perdió esa carga negativa que lo mantenía equilibrado. No sé si te quedó claro o no. Sí, como se va el negativo, se queda sin cosas negativas, se hace positivo. Ajá. Es lo que así entendí. Sí, es como si habláramos muy de la mayéutica, ¿no? Como si dijéramos, piensa en positivo y aleja lo negativo, ¿no? O aleja lo negativo para que te hagas positivo. Es muy similar aquí. Pierdes cargas negativas y te haces más positivo.
Voy para acá. Y pues esa, como le mencioné al compañero, como ya se hizo muy reactivo, tanto el hidrógeno como el oxígeno, pues se van a juntar. Es decir, este -2, pues va a aceptar uno de cada lado y me va a formar una molécula neutra, ¿no? Es decir, este +1 y este +1 me va a dar 2 + 1, ¿no? O dos cargas positivas. Si yo le resto las dos cargas negativas del oxígeno, ¿cuánto me va a dar aquí? Es decir, 2 menos 2, ¿cuánto nos da? Pero entonces se convierte en neutro porque entonces el hidrógeno como da, pues es positivo y como el oxígeno, si el oxígeno lo recibe, pues es negativo y se da cero y se queda neutro, que es lo que se busca, ¿no? Exactamente. Así es exactamente eso lo que se busca. ¿Hasta aquí tienen alguna duda No, sí. con lo que hemos visto? ¿O qué iba a decir, compañero? Lo interrumpí. Sí, es que me ha quedado claro. Era lo de las letras que no me. No le caga. Sí, de hecho, lo de las letras era una forma para que entendieran. Eso lo vamos a ver todavía más adelante. Aquí solamente era para que entendiéramos el concepto de la valencia, ¿no? Se acaba a las 7, ¿no? La clase. ¿Cualquiera se acaba? 6:30. A las 6:30. Ok. Pues esta la vamos a dejar hasta aquí. Ese era un breve repaso. La siguiente semana, pues ya vamos a empezar a ver un poquito más de fondo, ¿no? Lo que es el temario de nosotros. Les compartí ya el libro que voy a estar utilizando, el de Química de Chang. Es muy bueno, es muy básico. En cuanto a cuando no tenemos el lenguaje de la química, este libro es como el ABC, ¿no? Si tienen alguna duda, muchachos, mándenme correo. Lo respondo a la brevedad en cuanto los miro. Y pues tengan excelente día, ¿no? Nos vemos en la siguiente sesión. Y quedamos pendientes con los criterios, ¿no? Y van a preguntar, creo. Gracias, profe. De nada, nos vemos. Gracias, chicos, profe. excelente día. Gracias, profe. Adiós, Bye. profe. Gracias, profe.